Muy buenas. Hoy vamos a hablar de algo que pasa en todas las cocinas. Abres la nevera y... sorpresa. Esa fruta que ayer estaba perfecta, hoy tiene... un aspecto un poco chungo. Uf, sí. O ese tupper olvidado al fondo. Mejor ni hablamos. Exacto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la comida se echa a perder? Y al revés, ¿por qué hay cosas como la miel o la sal que parecen durar para siempre? Pues es un tema súper interesante y, además, fundamental. Porque entender esto no es solo para evitar tirar comida, que ya es importante. Claro, Es que es un tema de seguridad alimentaria, de salud, vamos. totalmente. Pues venga, vamos a meternos en faena. Por lo que hemos visto, hay como dos grandes culpables, ¿no? En esto de que la comida se estropee. Eso es. Por un lado están los que podríamos llamar Procesos vitales. vitales, que son exactamente. Pues básicamente la acción de seres vivos microscópicos. Hablamos de bacterias, de mohos, de levaduras, Los bichitos. esos mismos. Y también las enzimas, que son unas sustancias que tiene el propio alimento y que provocan cambios, vamos, que transforman la comida. A veces para bien, como en el queso o el yogur, pero otras, Otras para mal, claro. como esa fruta pocha. Exacto. Y luego está el otro grupo, de causas. Los fenómenos no vitales, ¿verdad? Sí, ahí entra todo lo demás. La temperatura a la que está el alimento, la humedad del ambiente, si le da la luz o no, el oxígeno que tiene alrededor Y el tiempo, claro. El implacable paso del tiempo. y el tiempo, por supuesto. Todo esto, digamos, crea las condiciones para que los microorganismos y las enzimas hagan de las suyas, ¿o no? Entendido. Entonces, hay factores que son como aceleradores. La temperatura parece clave. En esa franja, muchas bacterias, sobre todo las peligrosas, se sienten súper cómodas. Como en el Caribe para ellas. Algo así, sí. Se multiplican a toda velocidad. Por eso es vital mantener la comida o bien fría, por debajo de 5 grados en la nevera, O bien caliente, por encima de 60, si está cocinada y se va a mantener caliente. justo, sacarla de esa zona de peligro lo antes posible. Vale. Y el agua. También es fundamental para estos microorganismos, ¿no? Importantísima. La necesitan para vivir, para crecer, para todo. Por eso los alimentos muy secos duran muchísimo. Piensa en las legumbres secas, el arroz. Claro, ahí no tienen de dónde sacar agua. Exacto. De hecho, hay un concepto un poco más técnico, pero interesante, que es la actividad de agua, la AW. AW, actividad. Sí, no es solo cuánta agua tiene el alimento, sino cuánta de esa agua está, digamos, libre, disponible para que la usen los microbios. Ah, vale. O sea, puede tener agua pero atrapada de alguna forma. Eso es. Si esa actividad de agua baja de cierto nivel, de 0,6 dicen los expertos, los microorganismos lo tienen muy difícil para crecer. Es como si les pusieras un desierto particular. Un desierto en el tupper. Me gusta. ¿Y qué más acelera el proceso? Has mencionado el oxígeno. Pues sí, muchos microorganismos, los que llamamos aerobios, necesitan oxígeno para vivir. Como nosotros. Como nosotros. Por eso técnicas como el envasado al vacío funcionan también. Les quitas el aire y frenan su crecimiento. Tiene lógica. ¿Y la luz? También influye. Como ciertas vitaminas o las grasas, haciendo que se pongan rancias más rápido. Por eso la leche suele venir en cartones opacos, ¿no? Exactamente, para protegerla de la luz. Y ojo, no podemos olvidarnos de algo súper común, la contaminación cruzada. Uf, eso suena a error típico de cocina. Y lo es. Es pasar microbios de un alimento a otro. El ejemplo clásico. Cortas pollo crudo en una tabla y sin lavarla bien cortas ahí mismo la lechuga para la ensalada. Peligro. Estás trasladando las bacterias del pollo a la lechuga que te comes cruda. Pues eso, es una de las formas más fáciles de llevarse una sorpresa desagradable. Vale, está claro que hay muchos factores. La pregunta del millón. ¿Cómo nos damos cuenta de que algo está malo? Sin tener que probarlo, por favor. Exacto. Lo de probarlo, mejor evitarlo siempre. Ante la duda, nuestros sentidos suelen ser buenos detectives. Hay que estar al loro con los cambios de color. Por ejemplo. Pues si algo se oscurece mucho o aparecen colores raros, manchas verdes o negras en el pan o el queso, un color verdoso en el jamón cocido, mala señal. Entendido. ¿Qué más? El olor, supongo. El olor es un chivato clarísimo. Si algo huele agrio, como la leche cuando se corta, o a rancio, como el aceite o los frutos secos pasados, o directamente a podrido. Ese olor es inconfundible. Sí, ese no falla. ¿Y la textura? También cambia. Si algo que debería ser firme se vuelve blando y pastoso, como le pasa a veces a la fruta o la verdura. O al revés, ¿no? El pan que se pone duro como una piedra.
Aunque eso no es por microbios así. Bueno, el pan duro es más por perder humedad, pero también puede salirle moho, claro. Otras texturas sospechosas. Algo viscoso, pegajoso, o que aparezcan grumos donde no debería haberlos, como en la leche o en una salsa. O sea, color, olor y textura. Nuestros 3 espías en la cocina. Exacto. Y si algo no te cuadra en alguno de los 3, mejor no arriesgar. Porque comer algo en mal estado no es una broma. ¿Cuáles son los riesgos? Pues el principal es sufrir una intoxicación alimentaria, que puede ir desde una simple molestia estomacal hasta algo bastante más serio, ¿eh? ¿Y los síntomas típicos? Lo más común, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, a veces fiebre, depende del microbio y de la cantidad que se haya ingerido. Uf. Por eso es importante fijarse en las fechas de los envases, ¿no? La de caducidad y la de consumo preferente. Sí, son una guía útil. La fecha de caducidad indica que a partir de ahí el alimento no es seguro. La de consumo preferente es más sobre calidad. Puede que pierda sabor, textura, pero no necesariamente sea peligroso. Pero Pero, y es un gran pero, las fechas no lo son todo. Un alimento puede estropearse antes de la fecha si no se ha conservado bien, o a la vez, algo puede estar bien un poco después de la fecha de consumo preferente si se ha guardado perfectamente y tiene buen aspecto. o sea que al final hay que usar el sentido común y los sentidos. Siempre. Ante la más mínima duda sobre el color, el olor o la textura, a la basura. No merece la pena el riesgo. De acuerdo, pero espera. Que no todo es drama y descomposición. Hay alimentos que son casi inmortales, ¿no? Jaja, sí, los hay. Auténticos campeones de la despensa. ¿Como cuáles? Pues mira, la sal, la miel, que se han encontrado tarros en tumbas egipcias y todavía estaba comestible. Imagínate. Increíble. El arroz blanco, las legumbres secas, el vinagre también y el chocolate negro puro con alto porcentaje de cacao. ¿Y por qué estos aguantan tanto? ¿Cuál es su secreto? Pues en muchos casos volvemos a lo de antes, la bajísima actividad de agua. La sal y el azúcar, como en la miel, crean un ambiente tan seco, tan concentrado, que los microbios no pueden prosperar. Las legumbres y el arroz están deshidratados, el vinagre es muy ácido. O sea que crean un entorno hostil para los bichitos. Justo. Les hacen la vida imposible. Vale, muy interesante. Pero para el resto de los alimentos, los mortales, ¿qué podemos hacer en casa para que nos duren más y bien? Dame los trucos clave. Pues hay varios pilares fundamentales. El primero, sin duda, el frío. Es nuestro gran aliado. La nevera y el congelador. Exacto. Hay que refrigerar rápido la comida cocinada, no dejarla horas a temperatura ambiente. Idealmente, en menos de 2 horas debería estar en la nevera. Vale. Y asegurarse de que la nevera enfría bien, por debajo de 5 grados. Y el congelador a menos 18 grados o menos. Un termómetro dentro no es ninguna tontería, ¿eh? Ayuda a controlar. Buen punto. Segundo pilar. La higiene. Esencial. Lavarse bien las manos antes y después de tocar alimentos, sobre todo crudos. Lo básico, pero que a veces se olvida. Pues sí. Limpiar bien las superficies de la cocina, las tablas de cortar, los utensilios y lavar frutas y verduras, claro. Y mucho cuidado con la contaminación cruzada que decíamos antes. Tablas distintas para crudo y cocinado o lavar muy bien entre usos. Eso es. Tercer pilar. El almacenamiento. Guardar bien las cosas. Sí. Usar recipientes herméticos para guardar las sobras o los alimentos abiertos ayuda a protegerlos del aire, de la humedad y de que cojan olores. Vale. Guardar los alimentos secos como pasta, arroz, legumbres, harina, en un lugar fresco, seco y oscuro. La despensa ideal. ¿Y la nevera? ¿Algún truco aparte de la temperatura? Pues no sobrecargarla. Si la llenas a tope, el aire frío no circula bien y no enfría de manera uniforme. Y revisar de vez en cuando lo que hay al fondo, que no se queden cosas olvidadas. El cementerio de tuppers. Jaja, ese mismo hay que evitar. Y por último, pero no menos importante, comprar con cabeza. Planificar un poco, ¿no? Sí, pensar que se va a consumir, comprar cantidades ajustadas para no acumular demasiado y fijarse en las fechas al comprar, claro. Frío, higiene, almacenamiento y compra inteligente. Parece un buen plan. Son las claves para mantener a raya la descomposición y evitar sustos. Entonces, para ir resumiendo, queda claro que la comida se estropea. Es un proceso natural. Intervienen microorganismos, enzimas
Y factores como la temperatura, la humedad, el oxígeno. Sí, es inevitable que ocurra antes o después. Pero la buena noticia es que podemos controlarlo bastante bien, entendiendo qué acelera el proceso y aplicando medidas sencillas pero efectivas. Exacto. El frío, la higiene en la cocina, guardar bien los alimentos, comprar lo necesario, son gestos que marcan una diferencia enorme. Y no es solo por nuestra salud o nuestro bolsillo, que también. No, va más allá. Hay que pensar en la cantidad tan bestia de comida que se desperdicia en el mundo. Las cifras son mareantes. Se habla de unos 1.300 millones de toneladas al año, según la FAO. Es una barbaridad. Impresionante. Reducir ese desperdicio global. Cuidamos nuestra salud, ahorramos dinero y también cuidamos los recursos del planeta. Es verdad, tienen un impacto mucho mayor del que parece a simple vista. Por eso, quizá la reflexión final debería ser esa. Pararnos a pensar un momento. ¿Cuánta comida que podría haberse consumido acaba en la basura de nuestra propia casa cada semana? Ser conscientes de eso es el primer paso para cambiarlo. Una muy buena reflexión para terminar. Pues con esto cerramos por hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.